Muy bien. En la sección del día domingo nos encontramos con lo que es la ley. En este día de lección nos da referencia a lo que es el versículo clave o el versículo de memoria que se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 31, donde nos dice cuál es el argumento de Pablo, porque es importante para nosotros como adventistas. Nosotros como adventistas creemos que la ley de Dios es válida. Nosotros como adventistas creemos que los mandamientos es la norma de Dios y el carácter de Dios, y que al cumplirlo realmente es que nosotros demostramos por evidencia de conducta que somos salvos, porque el que está en Cristo es nueva criatura, pero el que está en Él debe de andar como Él anduvo. Como adventistas creemos eso. Sin embargo, en este día la lección nos presenta, no solamente habla de la ley moral, sino nos habla de la ley ceremonial. Ahora, aquí nos damos cuenta que dice, por la fe entonces invalidamos la ley. Recuerde que hay dos leyes, la ceremonial y la ley moral, que la ley moral es la base de todas las otras leyes. Entonces dice Pablo, aquí dice en este pasaje declara enfáticamente que la fe no anula la ley de Dios. Al contrario, sin embargo, aún aquellos que guardan la ley, incluso todo el conjunto de leyes del Antiguo Testamento, nunca se salvaron por ella. Oiga bien, esto es importante para nosotros como adventistas, porque tenemos que estar claros que la salvación es por la fe, es por gracia, no es por guardar la ley ni la de los 10 mandamientos. Es más, la Biblia dice que tampoco puede sujetarse porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales, así lo dice el apóstol Pablo. Entonces, si alguien ha sido salvo, no ha sido salvo por guardar la ley, sino por creer. Ahora dice aquí que la salvación en el Antiguo Testamento, la muerte de los ritos, la ceremonia, todo eso apuntaba al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. En otras palabras, los ritos y la ceremonia era el evangelio en miniatura. Y cuando un pecador iba al santuario a entregar una ofrenda, un sacrificio por su pecado, él tenía que tener fe en el sacrificio de ese animalito. Tenía que tener fe que sacrificando ese animal, él podía ser redimido de sus pecados y sería justificado por el derramamiento de sangre de ese corderito. En otras palabras, ese era un símbolo del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. En otras palabras, ellos tenían que tener fe al hacer el sacrificio. Dice, la religión del Antiguo Testamento, igual que la del Nuevo Testamento, siempre se basó en la gracia de Dios. Sin embargo, algunos creen que tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro para ser salvos. Estos han caído de la gracia del Señor Jesucristo. Han abandonado el evangelio. Por lo tanto, como dijo el Señor, arrepentíos y creed al evangelio. De tal manera que, esto es lo que dice Romanos del capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Es bien interesante todo esto que dice aquí la Biblia. Dice, ¿qué pues diremos? Halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Dios justificó a Abraham. ¿Y de qué lo justificó? Miren la vida de Abraham y usted se va a dar cuenta que Abraham fue un fornicario, un adúltero. Él adulteró, él tenía a su esposa Sara y se metió con la empleada, con la doméstica de la casa llamada Agar. Además de esto, si usted lee la historia de Abraham, se va a dar cuenta que fue un mentiroso. Fue por ahí echando mentiras y mentiras y mentiras. Era un mentiroso Abraham, era un fornicario, era un adúltero. Entonces, ¿cómo se iba a justificar? Ante los ojos de Dios él estaba perdido, estaba sin justicia. Pero Abraham creyó la promesa de Dios y entonces fue justificado. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta como salario, como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que lo justifica, al impío, su fe le es contada por justicia. ¿A quién le es contada por justicia? Al impío, así es. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, dice, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuya transgresión
han sido perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por lo tanto, si hay un ejemplo perfecto de la justificación por la fe, es el ejemplo de Abraham, es el ejemplo de David. Acuérdese de David. ¿Qué fue lo que hizo David? Se metió con Betsabé, la esposa de uno de sus militares guerreros. Se metió con ella, la embarazó y puso a aquel hombre que lo pusieran enfrente de la batalla para que fuera muerto. Cometió crímenes, cometió adulterio, un sinnúmero de desastres que cometió David. Pero ahora David dice: bienaventurado aquel varón a quien Jehová no culpa de pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? David también fue justificado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Oiga, la obra por la fe por las obras, la salvación por la obra, la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contado estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que aquí está diciendo es que Abraham creyó a Dios cuando aún no se había circuncidado. Dios le dio la promesa, le da el pacto de la circuncisión, pero Abraham es justificado antes de circuncidarse. Por lo tanto, esto es lo que nos está enseñando aquí. No es por la ley, no es por obras de justicia para que nadie se gloríe, es por la fe. Abraham le fue contado por justo porque le creyó a Dios. En el Antiguo Testamento, la justificación por la fe, la inferencia de que la fe anula o vuelve inútil o invalida la ley es falsa, dice. La salvación por fe y gracia se enseñan como parte integral en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué era todo el ritual del santuario? Una representación de cómo se salvan los pecadores. En otras palabras, es por fe y para fe que tú y yo somos salvos. No es por obra de justicia para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo es salvado el hombre? Es por fe, es por gracia. No es por hacer o por no hacer. Es sencillamente creer al Evangelio, recibir el Evangelio. ¿Has recibido todo el Evangelio? ¿O te has caído de la gracia de Cristo? Bueno, pues el ejemplo perfecto aquí es Abraham, un mentiroso y fornicario. David, un criminal, igual que fornicario y adúltero. Fueron justificados por la fe en el Señor. Estudiemos la lección del día lunes y comprendamos qué nos dice en este día de la lección con el tema que es: ¿por qué Pablo dice deuda o gracia? Veamos qué nos enseña la lección de esta semana.